Hola, estamos aquí en Filofanita, de nuevo Filofanita en compañía, y hoy mi invitada es Almudena Gaya. Ella es actriz, estudió para ser actriz, se preparó para ser actriz, pero algo pasó en su camino que termina en esto del desarrollo personal. Y quiero conversar con ella para ver qué sucedió allí y cómo fue todo este cambio, porque además está haciendo cosas súper interesantes de las cuales vamos a ir hablando a lo largo de la conversación. Hola Almudena, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Ana Cecilia, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Cuéntame, estuve revisando en tu historia académica, profesional, que eres actriz, que lo estudiaste y que además has tenido grandes logros dentro de la actuación, pero sé que ahora estás un poco más hacia el lado del desarrollo personal. Entonces me llama la atención esto de cómo, habiendo hecho una carrera que ha sido fructífera porque has tenido premios en actuación, has tenido tu propia compañía de teatro. ¿Qué pasa allí? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es este cambio? O sea, ¿fue que te dejó de gustar la actuación o lo sigues haciendo? ¿Cómo es esto? Mira, para mí el teatro, la actuación en general y el crecimiento personal van así, de la mano, ¿sabes? Por ejemplo, de hecho, yo empecé a hacer teatro justo después de la muerte de mi padre y para mí el teatro me salvó la vida. Entonces yo al teatro le tengo un amor profundo, ¿no? Y entonces yo no, en realidad no podría separar lo que es teatro de crecimiento personal. Entonces, sigo actuando, de hecho ahora ya no tanto en el teatro, pero hace poco estuve en una serie de televisión y ¿En quiero cuál? seguir ahora más. Bueno, aún no ha salido, es una nórdica, en HBO Nordic. ¡Ay, qué Estuvimos bien! grabando justo antes del Imagínate que le voy confinamiento. a decir a esta gente que, por favor, yo entrevisté a una actriz de Sí, sí, género. sí. Entonces, ahora quiero dirigirme más hacia pues, el cine y tal, y al Ujú. mismo tiempo el crecimiento personal. Realmente es que yo creo que el teatro es una de las mayores terapias que existen, ¿no? Porque te permite expresarte, sacar tus emociones. Entonces, eso, para mí todo es crecimiento personal, a veces más a través del teatro y otras veces a través de otras herramientas, como pueden ser, por ejemplo, yo he hecho mucho constelaciones familiares. Ok. Entonces, cuando yo descubrí las constelaciones familiares, yo dije, es que esto es teatro, pero es un teatro del alma, ¿Y ¿sabes? por qué lo ves como Entonces, teatro? bueno, en realidad estás encarnando unas energías, ¿vale? Como Ok. en el teatro tú estás encarnando un personaje, pero en las constelaciones familiares estás encarnando unas energías, que puede ser el padre, el tío, alguien que no conoces, pero hay un acto así de encarnación, ¿no? Y eso me llevó luego después de experimentar mucho con las constelaciones familiares, a hacer también una serie como de rituales sagrados donde también se encarnan energías, ¿no? Entonces, al final, siempre he estado, tanto en el teatro como en el crecimiento personal, encarnando energías para poder transmutarlas, para poder cambiarlas. Y entonces, al final, me he dado cuenta de que sí que ha habido una continuidad en mi trabajo, tanto cuando estoy en teatro, como cuando estoy haciendo una constelación familiar, como cuando estamos haciendo realmente un trabajo interno. En cada momento estamos conectando con algo muy profundo de la persona para que pueda conocerse mejor y pueda haber una transformación en su vida. Ok, perfecto. Entonces, actualmente estás, entiendo lo de las constelaciones familiares, ¿lo hiciste dentro de tu formación o también tú viviste el proceso de pasar de ser atendida para constelaciones familiares? Más o menos, ¿cómo fue? ¿Qué te motivó a ir hacia este mundo un poco más espiritual, más del manejo de las energías? O sea, me comentas que evidentemente el fallecimiento de tu papá fue un momento bastante importante y él te acercó hacia el teatro, pero ¿qué pasó luego allí o cómo fue esa salvación que te hizo el teatro? ¿A qué viene? ¿Cómo fue? Cuéntame un poquito más. Hmm. Bueno, justamente en ese momento lo que me permitió fue expresarme emocionalmente, ¿sabes? Porque
claro, después de su fallecimiento fue ahí como un bloqueo emocional muy, muy fuerte. Y entonces a través del teatro fue como algo que se abre y que se expande, ¿no? Entonces fue una gran liberación y fue también, después de venir de un duelo, conectar con el teatro, que es un mundo de color, de emociones, de intensidad. Entonces fue realmente como pasar por la muerte y llegar a la vida. Realmente eso fue lo que el teatro me aportó. Y lo otro que tú me preguntabas de cómo llegué al mundo de las energías, tal, pues en realidad es que nací con ello. O sea, yo desde pequeñita pues veía seres, veía energías, veía un montón de cosas que los demás no veían y yo no entendía nada porque yo le preguntaba a mi madre y le decían que eso era mi imaginación, pero yo sabía que eso no era mi Tienes imaginación. muchos amiguitos imaginarios, te decían. Tienes demasiados amiguitos Ay, sí, imaginarios. qué, cuánta imaginación, ¿no? Y dije, bueno. Entonces, claro, que eso que ocurrió, que yo crecí en un mundo de mucha confusión, porque no sabía diferenciar lo que era, lo que las personas llamaban como real de lo que no era real, ¿no? Entonces ya era un poco tipo, a ver, y esto, a ver, ¿tú esto lo ves o no lo ves, no? O sea, para ya llegar a un momento Pero digamos, o sea, yo he escuchado esto antes y sí creo en que es verdad, en que yo no veo cosas fuera de este plano, de esta dimensión. Yo no las veo. Mm, Quizás a veces las he escuchado o las he sentido, mm, pero no las veo. Entonces mm. me pasa que es como eso que me dices, siendo muy niña y no hay una diferenciación, hay un momento en el que sí la hay, tú lo ves igual como yo veo a las personas, tú ves a más personas, no, o sea, un poco Ahora eso ya me genera no. curiosidad. Ahora ya no. De pequeña sí que veía claramente, igual que podía haber una persona, podía haber un ser desencarnado, ¿no? Pero yo no sabía qué era eso, por qué estaban ahí, por qué yo los veía y los demás no los veían. Me decían que era mi imaginación, pero yo sabía que no era mi imaginación, pero entonces no sabía qué era. Pero bueno, con tanta insistencia, pues también esa percepción se fue cerrando, ¿no? Entonces yo ahora raramente veo, alguna vez de manera muy puntual puedo ver algo, ahora más es más desde la percepción, ¿no? Es como que esa percepción se transformó y ahora ya no es tanto visual, es mucho más, sería más como Energético. telepática, Ok. energética, que yo ahora puedo captar las energías que se mueven, puedo captar telepáticamente, entonces lo que hizo fue como que se transformó esa capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que básicamente me decías, ¿por qué llegué a este mundo? Básicamente para comprenderme a mí misma. O sea, mi prioridad número uno era esa, de decir, a ver, ¿qué es esto que yo veo, que yo percibo, que los demás me dicen que no existe, pero yo lo sé, lo siento, ¿qué hago con esto? ¿Por qué yo soy así? ¿Qué me pasa? Es más, yo al principio pensaba que eso era una tara o un problema, ¿sabes? Porque digo, a Claro, ver, si, ¿no? Si, y claro. luego ya poco a poco fui pasando de eso a decir, a ver, más bien es un don, simplemente es algo que está descontrolado, entonces voy a aprender a utilizarlo. Y entonces fue todo un proceso de vida, de aprender a conocerme, a conocer esos dones, esas cualidades, para poder gestionarlas yo y que no sea eso lo que me gestione a mí. Porque cuando tienes algo así y tú no le prestas atención, sería como si tú dejases tu casa con la puerta y la ventana abierta. Ahí se te puede colar de todo, ¿no? Ujú. Entonces puede ser un peligro cuando tienes esas capacidades y no las sabes gestionar. De hecho, la mayoría de los psiquiátricos pues están llenos de ese tipo de personas con mucha mediunidad que no lo supieron gestionar y se desbordaron, ¿no? Entonces ha sido toda una búsqueda de toda una vida para poder comprenderme. En un principio era simplemente para comprenderme, ¿no? Y luego ya, pues evidentemente he ido haciendo tantas cosas, he ido cogiendo tantas herramientas que digo, a ver, si esto me ha servido a mí, pues seguramente que le puede servir a muchas otras personas, ¿no? Y entonces luego ya empecé también a ponerlo al servicio y a disposición de muchas otras personas y ver que sí, que también le sirve a muchos otros, ¿no? Entonces,
ese más o menos ha sido el proceso. Básicamente ha sido porque yo necesitaba comprenderme y en ese proceso de comprenderme, de gestionar esas capacidades, pues he ido pudiendo primero ponerlas al servicio de mi propia vida, que es lo principal, y luego también al servicio de otras personas que quieren conocerse. Algunas están también en momentos así de caos, de confusión, de que no saben muy bien qué es lo que quieren, de desmotivación, y yo les puedo ayudar a que se conecten con ellos mismos, con su esencia, ¿no? Entonces, básicamente ¿Y este ha cómo es? sido... Porque entiendo comenzaste este camino bastante joven, no sé si fue que lo vi en algo que me pasaste, que fue como en tu adolescencia, que tuviste la pérdida de tu padre y comienzas Sí. este camino, ¿cómo, digamos, vamos, o sea, por dónde empezar? O sea, ¿por dónde consigo yo estas? Tengo un montón de preguntas, pero ¿dónde están las Adelante. respuestas? No, lo que digo tú contigo, o sea, tengo un montón de Ah, sí. preguntas. ¿En dónde están las respuestas? ¿En dónde las busco? ¿En dónde puedo? ¿Cómo conseguiste tú? ¿Cómo empezaste oye, porque vamos, estoy aquí parada, tengo un montón de preguntas, pero ¿para dónde voy? ¿Quién me las Mm, contesta? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, al principio yo siempre he tenido una espiritualidad muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, al principio, cuando yo era pequeña y adolescente, lo único que tenía a mano era la iglesia, ¿no? Porque era, digamos, en un entorno católico y era lo único que daba algún tipo de explicación espiritual, ¿no? Entonces, bueno, yo por ejemplo con la energía crística tengo una conexión muy potente. Entonces, a través de la iglesia ya ¿Qué encontré... es esto de la energía crística? La energía eh, cristiana. bueno, no, no tiene por qué ser solo cristiana. La energía Ok. crística sería como la energía, sería la energía del amor, de la energía de la unidad. Entonces, sí que Jesús, ¿no?, que conocemos como Jesucristo, Ujú, trajo esa energía crística, pero todos los grandes avatares del mundo han traído la energía crística, aunque no se les haya reconocido como avatares que trajeron esa energía, ¿no? Entonces, la energía crística no es para nada propiedad de los cristianos, ni que Jesús haya sido el único en traerla, ¿no? Sino que ujú. fue aquel como que la dio más a conocer, sería, ¿no? Entonces yo siempre he tenido una conexión natural con esa energía y entonces pues en un primer lugar, pues bueno, a través de la iglesia era donde podía encontrar un poco ese tipo de conexión, pero claro, eso se me quedaba muy corto porque Ujú, no me daban las respuestas que yo necesitaba, ¿no? ujú, Entonces, pues al principio con lo que tenía a mano, o sea, por ejemplo, yo veía, yo qué sé, un libro de astrología, pues lo cogía a ver si ahí había alguna respuesta, un libro de numerología, ¿no? Era como, ¿dónde hay respuestas? Y cualquier cosa que pudiera aportar una respuesta, pues yo lo buscaba, ¿no? Luego me metí en yoga y bueno, pues ahí ya conecto con una energía, una filosofía más oriental. ujú. Después, por ejemplo, descubrí las flores de Bach y entonces ahí ya fue empezar ese proceso más emocional, el shiatsu, la homeopatía. Al principio eran cositas así, ¿no? Como que me iban dando pues algunas clavecitas, ¿no? Hubo un clic, realmente sí que hubo, me preguntabas cómo fue ese vascular del Ujú, teatro al ujú. otro, sí que hubo un momento muy, muy clave y muy claro, y fue cuando yo fui a Machu Picchu. Yo tenía Ok. ahí 22 años, pues eso, había explorado algunas cositas de crecimiento personal, pero muy, muy poquito, y ahí me fui bueno, me fui a Perú a un viaje chamánico, y entonces íbamos con unos sacerdotes incas, bueno, descendientes de los incas, los queros, Ujú. y íbamos a las ruinas y hacíamos unos rituales, ofrendas a la Pachamama, ¿no? Y entonces, bueno, ya en Perú yo fue una conexión muy potente, pero ya al llegar a Machu Picchu fue algo impresionante, ¿no? O sea, fue como un viaje, como si me hubiese tomado una ayahuasca o un Ujú, alucinógeno o algo así, pero sin tomar nada, ujú. simplemente con la energía del lugar, ¿no? Entonces fue tal expansión de conciencia la que yo tuve, la expansión de mi corazón, ¿no? Mi corazón era como que ¡pah!, se abrió, de repente sentí que amaba a la humanidad entera, entonces fue
fue algo impresionante, la conexión que yo tuve ahí con mi alma, con mi esencia. Y entonces, de repente ahí tuve como una especie de shock interno, porque yo estaba en una compañía de teatro en Sevilla, donde, bueno, pues ganaba bien mi vida y viajábamos y estaba haciendo lo que yo quería hacer, que era el teatro, ¿no? Y de repente, cuando tuve esa conexión profunda con mi alma, hay algo que me dijo, tienes que dejarlo y tienes que seguir buscando. Y entonces era como, pero a ver, ya que había encontrado algo y ahora lo tengo que dejar, ¿no? Y encima, ¿dejarlo para qué? Si supiera hacia dónde ir. Pero, o sea, lo único que supe es, tengo que dejarlo. Y cuando el director me preguntó, ¿pero por qué lo dejas? Yo le dije, porque voy a buscar, porque quiero hacer teatro espiritual. Y él me preguntó, ¿teatro espiritual? ¿Y eso qué es? Y yo le dije, no lo sé, pero yo voy a buscarlo. y me marché con, bueno, con todo el dolor de mi corazón, porque una experiencia preciosa, Sevilla y los amigos. Bueno, de hecho, esta semana he estado hablando con una de ellas, que nos decimos que somos hermanas, y esto fue hace 20 y tantos años. Imagínate, se crearon vínculos súper fuertes, ¿no? Entonces, sí, porque sabes que he hablado con otras chicas que he hablado, y es mi caso también, que de pronto a mí me pasó que yo estaba en un trabajo que era soñado en muchas cosas, esto de que tenías viajes, tenía al final pues ya tenía un cargo de gerencia, tenía 16 personas a cargo, todo, y sabía que no era. Es decir, o sea, sé que esto es lo que yo quise cuando estudié en la universidad y era lo que quería alcanzar, un trabajo en una empresa en la que estuviese en un cargo de gerencia, en la que fuese importante dentro de la empresa y pudiese proyectar cosas y bueno, los beneficios de tener viajes y algunos otros beneficios que tenía allí. Y aún así tener la certeza de que esto no me llena, de que es que no es, o sea, me gusta mucho, es muy bueno, es un tesoro lo que tengo acá, pero ese no es el tesoro que a mí me llena, porque no tiene que ver con el dinero, porque no tiene que ver con lo que estoy haciendo acá, sino que necesito ir en mi caso es como, sé que es el tema del desarrollo personal, es de ayudar a otras personas, es de entonces, un poco, no sé, cuando nos sucede esto, que veo pues, que a ti también es una decisión compleja, porque sí. es quizás cuando iniciaste ese camino era lo que querías alcanzar, llegar a un trabajo de ese tipo. Sí, por supuesto, sí, además era una compañía de teatro buenísima, de hecho sigue existiendo y fue muy duro entrar, o sea, por ejemplo, fue un casting donde se presentaban 150 personas y cogían a 12 y yo lo tenía tan claro que yo quería entrar ahí que entré y lo conseguí, ¿no? Entonces yo estaba viviendo mi sueño como actriz, sí. Pero en un momento dado hay eso. Yo creo que son etapas, porque para mí esa etapa sevillana fue preciosa, o sea, realmente fue importantísima en mi vida, o sea, no es que sean errores, sino que en ese momento es súper importante vivir esa etapa, como luego después es súper importante saber dejarla. Sí. Y es verdad que ahí es difícil porque ya has creado tu mundo, ¿no? Ya tienes tu estabilidad, tienes amigos, tienes eso, ¿no? Un sueño por el que luchaste y decir, lo dejo todo para buscar algo que no sé, lo que busco, es muy difícil. Pero pienso que es súper importante el poder haberlo vivido, porque si no, ¿cómo tienes la certeza de que eso no es? Parece contradictorio, pero digamos, si tú siempre hubieses tenido el sueño de llegar acá y quizás no llegas, ese sigue siendo tu sueño. ¿Cómo volteas a ver hacia otra parte? ¿Cómo volteas hacia otras alternativas, hacia otras posibilidades? Si tu mirada está es en llegar allí. Ahora, estoy aquí, sé cómo se siente, sé cómo se vive y desde saberlo y disfrutarlo, entonces también sé que me falta o que me satisfacen otras cosas o que quiero buscar algo más. Y te fuiste ahí sin rumbo. ¿Y qué pasó? Me fui sin rumbo y estuve un cuanto tiempo ahí sin rumbo. Bueno, yo lo que me he dado cuenta después, mirando hacia atrás,
es Ujú. que no tenía rumbo externo, pero que yo tengo una conexión Te interna muy impulsa. potente. Entonces, que en realidad sí que tenía un rumbo, pero yo no lo veía. Entonces, mi sensación era de estar muy perdida. No sabía qué quería hacer, fue una época difícil, ¿no? Pero internamente iba muy bien guiada, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, estuve ahí durante un tiempo un poco viajando, me fui a Chile a estudiar el calendario maya, estuve ahí, bueno, yendo y viniendo y seguía buscando, pero claro, es difícil encontrar cuando no sabes lo que buscas, ¿no? Ujú. Y entonces en ese periodo, pues ahí conocí a quien fue mi pareja durante 13 años Ujú. y él es un francés y me fui allí a vivir con él, a Francia. Estuve viviendo Ok. 13 años allí. Y entonces ese fue un segundo gran momento en mi vida. Bueno, ahí hubo como dos cosas muy importantes que me aportó esa vivencia, aparte de la relación con él, evidentemente. Una fue que yo creé mi compañía de teatro y entonces ahí pude volver al teatro, pero ya desde mi propia, Ujú. de Desde lo lo que que me tú quieres apetecía hacer, ¿no? aportar. Sí. Claro, experimentar y empecé a escribir mis obras de teatro y dirigir y tal. Entonces eso fue una parte muy interesante de esa época francesa. Y luego hubo otra que ha sido vital en todo esto que hablamos, ¿no? Del crecimiento personal y de la espiritualidad, y es que él es un gran canal de luz. Entonces, él canaliza a seres de luz muy elevados. Entonces, él no era consciente de eso, lo hacía naturalmente, porque era como, bueno, para él era natural eso, ¿no? Ujú. Y al estar juntos pudimos, o sea, como que nos descubrimos mutuamente, ¿no? Como que él descubrió el potencial que yo tengo y yo descubrí el que él tenía y sigue teniendo. Entonces, durante 13 años, pues estuvimos recibiendo las enseñanzas directas de nuestros guías, de nuestros maestros, de seres de luz. Y entonces ahí fue donde por primera vez empecé a encontrar respuestas, ¿no? Aunque yo ya había hecho, pues sí, algunas cositas de Sí. sí, crecimiento personal y tal, pero no daban respuestas de verdad, ¿no? Eran como un poco como, yo qué sé, como parches o algo que te alivia Ajá. un poco, ¿no? Ujú. Pero las respuestas llegaron cuando llegaron nuestros guías espirituales, les podíamos preguntar todo, y yo que soy súper curiosa no paraba de preguntarles, ¿no? Y nos ayudaron un montón, ¿no? También a gestionar las emociones, a comprenderlo todo desde una óptica mucho más grande, ¿no? De quiénes somos, esta típica frase de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Ujú. Pues realmente empezar a comprender eso me dio una paz de espíritu muy grande. No de repente, realmente fue un proceso muy largo, ¿eh? No fue que así las primeras veces que vinieron y ya todo se arregló, ¿no? Sino fueron procesos de años y yo seguía preguntando y ellos seguían con una paciencia infinita. Y entonces, claro, ya llegó un momento donde esa conexión con este mundo espiritual es como que se reconectó. Yo recuperé lo que yo tenía de pequeña, pero que de Mm. algún modo como pues se atascó porque no tuvo cabida Sí, en aquella y quizás época. también por prejuicios, por cosas que vienen de afuera, eso no Mm, está bien, porque además, lo mismo dijiste, los psiquiátricos están llenos de personas que quizás mm, lo que tienen son estos dones y no se les entiende de esa forma. Entonces, también mejor deje quieto antes de caer allá. O sea, también eso es un miedo latente, entiendo yo. Me ha pasado a mí, de hecho, eso cuando lo dijiste lo pensé. Yo tengo unas tías que han tenido, unas tías paternas que tienen, una ya murió, pero ellas desde pequeñas han presentado ciertas, ciertos temas psiquiátricos, pero realmente es energía de esta. Entonces han sido mm, tratadas de ambas formas, pero obviamente crecieron en una época en la que los tratamientos psiquiátricos eran otros y en donde la realidad era distinta. Entonces, aunque tú lo que tenías era una energía que no sabías canalizar, al momento en el que recibes tratamientos que son inadecuados, pues también socavan tus capacidades psiquiátricas, tus capacidades psíquicas. Entonces, es un poco ambas cosas. Y al tener ese referente tan cercano, a mí me ha pasado que me da como temor caer en mm, esquizofrenia, o sea, porque de pronto
hay ciertas cosas, como ciertos rasgos, como te digo, no veo nada, no veo, pero sí puedo sentir quizás mucho la energía, si de repente en una conversación le digo cosas a la gente que no puedo como entenderlas en el alma de manera natural. Y eso es como que ya va, ¿de dónde viene? ¿Cómo es? Y a veces, bueno, como sabes que quizás hay una cuestión ahí psiquiátrica, todo es como que mejor lo escondo, mejor no hurgo mucho ahí porque quizás me puedo ir hacia donde no es y siento que eso puede ser un temor que quizás en algún momento puede socavar la vía espiritual tan bella que me has contado que has tenido. Sí, bueno, está eso, por supuesto, y está la mirada de las personas, ¿no? Es realmente que es muy triste, pero todavía a nivel social, en muchos lugares tú puedes decir que estás en relación con ángeles o con seres espirituales y a lo mejor no te llevan al psiquiátrico, pero lo piensan, ¿no? O sea, Exacto. dicen, Que está uy, hablando está de ellos. pobre, qué mal está, ¿no? Y hasta, por ejemplo, incluso hasta puedes perder credibilidad Sí. en otros ámbitos profesionales, ¿no? Simplemente por afirmar que tú tienes un cierto tipo de percepciones, ¿no? Entonces sí que hay ahí una dificultad. De hecho, o sea, yo ahora mismo es la primera vez que yo esto lo cuento así públicamente, o sea, que es la primicia, porque siempre hay ese temor, ¿no? Ese temor a cómo te van a ver, cómo te van a percibir, cómo te van a juzgar, que eso te pueda crear algún tipo de prejuicio, ¿no? En tu vida o en tu Y es un profesión. poco como ese balance de entonces el medir cuánto me importa ser aceptado o bien visto y cuánto peso le doy también a ser yo y ser lo que vine a ser realmente en este plano, en esta vida, en este tiempo que estoy acá. Que para mí, yo creo en la reencarnación y siento que esta no es la única vida que nosotros vivimos, es la vida en la que estamos en este momento y que nuestra alma necesita para no sé, evolucionar, crecer. O sea, yo creo en esto de esta forma. Y también son cosas como que las comparto, pero de manera como muy selectiva, porque es eso, o sea, de qué lado yo, esa balanza entre lo que es socialmente aceptado, por encima o por debajo o a la par de lo que yo soy, de lo que yo creo y cuánto me puedo atrever a hacer lo que soy, a hacer lo que yo creo y a hacer lo que siento desde mi alma que vengo a hacer aquí, a este plano, en este momento. Ese es todo un proceso, es un proceso que lleva tiempo y que lleva una maduración. No es que haga falta un tiempo específico, es el tiempo que sea necesario para cada uno para madurar, ¿no? Pero es verdad que en un momento dado necesitas escoger, ¿no? Decir, ¿a qué le doy más valor? ¿A lo que puedan pensar de mí? ¿A lo que las etiquetas que me puedan poner? O como tú dices, a hacer lo que yo he venido a hacer. Entonces, eso no lo puedes hacer así como así, ¿no? Realmente para hacerlo bien tienes que haber vivido todo un proceso donde te puedas colocar y decir, si ahora realmente le doy prioridad a hacer lo que he venido a hacer. Sí. Y bueno, pues de todos modos siempre va a haber gente opinando sobre todo, ¿no? O sea, habrá quien le guste, habrá quien no le guste, o sea, bueno, cada uno que opine lo que quiera, ¿no? Pero lo importante es yo sentir que estoy haciendo y siendo sobre todo, porque más que hacer ya es ser, ¿no? Y reconocerme en lo que soy y sobre todo porque yo creo que el mayor servicio que una persona puede hacer a la humanidad es ser ella misma. Y esto es una frase que hemos escuchado muchísimas veces, pero es tan difícil en una sociedad como la nuestra que nos puede llevar toda una vida el dar, ¿no? El realmente decir, yo soy así, esta soy yo, y desde aquí te ofrezco, ¿no? En lo que yo te pueda acompañar desde mi esencia, lo hago con muchísimo amor, ¿no? Y ahí es donde puedes hacer el verdadero acompañamiento. Y que además es un proceso, porque primero, como dices, es descubrirme yo. Porque bien, cuando ya sabes quién eres, cuando ya sabes que tienes un propósito aquí y sabes cuál es ese propósito, bueno, ahí en ese punto debes tomar pues también la decisión de cuánto quieres mostrarlo y cuánto no. Pero hay un proceso
para llegar allí también, para tú de saber, o sea, para tú llegar a descubrirte, a conocerte y a saber cuál es tu propósito y lo que viniste a hacer aquí, eso también es un proceso. Y es un proceso que va en cada quien, o sea, si tú llegaste a la vida y ya lo tenías, ya lo sabías, perfecto, bueno, qué éxito, pero no siempre sucede de esa forma, o sea, sueles tener caídas importantes en las que aprendes muchísimo y luego esos procesos de autoconocimiento y de ver y de buscar si eso es lo que quieres, porque también entiendo que hay gente que esto no le inquieta y simplemente no le interesa ir a buscarlo. O sea, yo veo gente a la que no le inquietan estas cosas y yo soy de lo contrario y te veo a ti y veo que también, que es como, ya va, pero es que aquí hay algo más, aquí hay otra cosa, aquí yo necesito descubrir, necesito saber, quiero preguntar, quiero, o sea, esto siento que es bastante importante. Ahora te quiero preguntar, ¿en qué momento ya, o sea, entiendo, hiciste todo esto que estoy comentando, este proceso de conocerte, de descubrirte y estos puntos de inflexión que tuviste que de verdad son hermosos, pero ¿en qué momento hay esa transformación y ese ok, ahora esto que yo ya sé y que me pertenece y es parte de lo que vine a hacer aquí, yo lo voy a dar a otras personas? ¿En qué momento tú empiezas a servir con tus dones a otros? También fue progresivo, hubo otro punto de inflexión, o sea, en mi vida ha habido varios puntos de inflexión. Porque has seguido El buscando, siguiente, porque has seguido buscando, siempre, lo cual está siempre, súper bien. siempre. Si sigues buscando, Sí. sigues encontrando. Por supuesto, entonces, bueno, hubo esa etapa allí en Francia muy Ujú. bonita, intensa, pero en un momento dado, pues yo ya sentí que también esa etapa se había acabado y decidimos separarnos y entonces yo me vine a vivir a Canarias. Entonces ese fue otro gran punto de inflexión porque nuevamente fue empezar otra vez todo De desde cero. cero y otra vez y qué estoy buscando y cómo lo encuentro y por dónde. Bueno, ya evidentemente tenía todo un recorrido, no fue como el Sí. primer punto de inflexión, pero no dejó de ser difícil llegar a un lugar que sí es maravilloso, pero donde no conoces a nadie. Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? Que yo había pasado 13 años en contacto con los guías, con los seres de luz a través de mi expareja, ¿no? Y entonces yo llego aquí sola y yo ya me había acostumbrado a estar en contacto con ellos, Ujú. pero ahora ya no le tenía a él como canal, como medium, ¿no? Para comunicar con ellos. Y entonces fue como, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, como si te has No lo acostumbrado a perdí hablar nada con más alguien. a él, lo perdí también a ellos, de alguna forma. Claro, Ujú, exactamente. En un principio esa fue la sensación, ¿no? ujú. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Y es que progresivamente yo fui encontrando cómo conectar con ellos, puesto que yo ya tenía esa impronta energética, ¿no? Entonces, cuando ya conoces a alguien, ya es más fácil reencontrarlo que si no lo conoces, Ujú. ¿no? Entonces, como yo ya tenía esa impronta energética, pues empecé a desarrollar dentro de mí, pues a través de mucha meditación, de muchos trabajos emocionales, ¿no? De mucha limpieza emocional, de mucha sanación, empecé a poder ir comunicando también con ellos, ¿no? Y se fue dando progresivamente el irlo poniendo al servicio de los demás. Es que, por ejemplo, para mí, la mejor manera de aprender algo es enseñarlo. A mí me Sí, encanta enseñar y me encanta sí. compartir, siempre. Entonces, cualquier cosa que yo estoy aprendiendo, voy a enseñarla y enseñándola la aprendo muchísimo más porque voy a entrar a unos niveles muy profundos. Entonces Ujú. fue así, ¿no? Al principio fue con constelaciones, eran constelaciones familiares, pero yo las Ujú. llamaba constelaciones del alma, bueno, las sigo Ok, llamando, porque justamente son unas constelaciones que hago con los guías, entonces con los seres de luz. ok. Entonces llegamos a unos niveles muy, muy profundos. No es solo una constelación, que las constelaciones ya de por sí son muy potentes, pues estas son todavía más potentes porque realmente están guiadas por seres de luz. Ok, Entonces, bueno, pues progresivamente a lo largo de los años empecé a poner todo eso a disposición de las personas y según el feedback que yo iba recibiendo, pues así yo lo iba modificando. Y ya el siguiente y último punto de inflexión, que esto ya es hasta mucho más ahora, reciente, hasta hasta ahora. ahora,
seguirá habiendo, porque yo siempre es algo interno. Pues el siguiente es muy, muy reciente y ha sido el confinamiento. Ok. Ha sido un punto de inflexión muy potente porque yo todo lo que hacía lo hacía en presencial. Y entonces, claro, en el confinamiento de repente no podía hacer absolutamente nada de lo que yo hacía habitualmente. Y entonces, bueno, pues unos amigos me pidieron que si les podía acompañar, hacer como un proceso de coaching y tal. Y entonces yo les propuse, vale, sí, pero vamos a hacer, a mí lo que me gusta realmente es ir a la raíz de la raíz, ¿no? O sea, ir a la esencia, ir al origen de todo para luego después eso ya se manifestará o en tu pareja o en el dinero o en el trabajo, en lo que sea, Sí, pero la pero raíz irlo está más en ti. La raíz siempre exactamente. está en ti, en algo que viviste, en una creencia, en algo que está en ti. Claro. Entonces, para mí, me da igual lo que tú me plantees, y digo, vale, genial, vamos a ir a la raíz de eso, no nos vamos a quedar mirando la ramita del árbol, sino vamos a ir hasta que lleguemos a la raíz, ¿no? Y entonces, bueno, pues les dije, vale, genial, venga, vamos a hacer un proceso, y entonces empecé a hacer constelaciones a distancia. Y entonces, Ok. en este confinamiento se ha abierto una nueva puerta porque me he dado cuenta que realmente puedo conectar con las personas, tanto si están aquí presentes como si no. He llegado a percibir cosas que no sabía de esa persona, por ejemplo, de su nacimiento, y decirle, oye, cuando tú naciste te ocurrió esto, esto, esto y esto, y decir, sí, confirmarme. O padres que les digo, mira, es que tu hijo hace no sé qué, y me dice, sí, es que siempre está así, a lo mejor de un hijo que yo no conozco, ¿no? Entonces ha sido como un nuevo salto cuántico en este confinamiento, al no tener a la gente en presencial, como de descubrir todavía más esas capacidades de viajar en realidad entre diferentes planos de conciencia. Imagínate, Entonces, además pues, toda la posibilidad que te abre al ser online, que quizás estando en presencial, pues tenías que estar en la misma ciudad que la otra persona o coordinar, poder verse en algún momento y ahora con el online todas esas posibilidades que te da de poder ayudar, digamos, a personas que están mucho más lejos, que quizás, bueno, ni siquiera sabían de que esto podía existir o de que tú lo prestabas esos servicios. Me parece que ha sido un punto de inflexión importante y muy positivo. Como dices, es abrir una ventana muy grande. muchísimo. Es más, o sea, por un lado está lo que dices, ¿no? Que realmente ya rompes las fronteras, ¿no? Del tiempo y del espacio. Puedes estar Ujú. con alguien que está en la Lo otra que punta estamos del haciendo mundo, ahorita, lo que estamos por haciendo ahorita, ejemplo, que no claro. nos hemos visto nunca en persona, pero estamos aquí conversando. Exactamente. Pero aparte de eso, descubrí algo más, y es que no solo tiene ese beneficio, sino que en mi caso, yo trabajo mucho el tema de desapegarte de tu falsa identidad, el personaje que tú construiste, y ahí también utilizo el teatro Ok. como para explicar la parte de crecimiento personal, ¿no? Entonces digo, al Ajá, final todos hemos construido un personaje que nos ajá. sirvió en un momento de nuestra vida, pero ahora no nos ayuda. Entonces, desapégate de eso para que puedas conectarte con tu verdadera esencia. Entonces, lo que yo me he dado cuenta a través de todo este confinamiento, del online, de no estar, a veces ni siquiera, a veces estábamos conectados online y a veces ni siquiera, o sea, me decían y luego hacíamos la sesión ya sin conexión a internet, ¿no? Entonces, lo que yo he visto es que lo que me ocurría es que al no tener a la persona enfrente, estaba menos contaminada con su personaje y me era mucho más fácil acceder a su esencia. Entonces ha sido Imagínate. realmente un gran descubrimiento y un salto cuántico, de verdad, el ver que somos energía y que cuando una persona realmente quiere conectar podemos hacerlo. Y Entonces, bueno, qué interesante esto que dices, porque quizás yo soy de la idea, y pienso que mucha gente lo puede ser,
de que no va a ser lo mismo de presencial online, porque el tema de la energía, el poder tocar, el poder estar ahí presente, uno pues tiende a pensar que la conexión va a ser mucho más fuerte y que el trabajo va a ser mucho más efectivo, pero qué interesante esto que dices, que por el contrario, que el hecho de en esto que haces, el no tener presente al personaje, pues ha potenciado muchísimo más el trabajo que haces. Me parece de verdad bien interesante lo que me estás Mm. comentando, porque, o sea, no lo vi venir, no me imaginé que pudiera ser. Yo tampoco, ¿vale? Hasta que no lo viví, no lo sabía. Yo pensaba también que el presencial siempre iba a ser mucho más potente y una cosa no quita la otra, ¿sabes? No es que yo diga, ay, nunca más voy a hacer presencial, ni mucho menos, ¿no? O sea, cada cosa tiene. Por ejemplo, si tú quieres hacer un curso de masajes, pues mira, qué bueno es tener a la persona que te masajee, ¿no? Mejor que te lo haga etéricamente. Sí. Depende de lo que quieras hacer. Pero en esto en concreto, que es un trabajo muy profundo a nivel del alma y a nivel del ser, yo he descubierto, no, tampoco lo sabía, que finalmente me es más fácil cuando no tengo a la persona delante, porque no me perturba, no me distrae con su personaje, con su personalidad, con su historia personal, sino que voy directamente a conectarme con su esencia. Entonces, realmente ha sido un maravilloso descubrimiento. Qué bueno. Entonces cuéntame un poco cómo es este trabajo que haces, de qué va, porque entiendo que hay un cierto apoyo en las herramientas de las constelaciones familiares, pero no es una constelación familiar, que haces un trabajo con el alma, me contaste que hiciste algo de chamanismo, pero entiendo que tampoco es chamanismo. O sea, cuéntame, defínemelo. Dale Sí, un poco cómo mira, es. sí. Sí, mira, yo ahora mismo estoy haciendo dos tipos de trabajo, uno que es individual y otros que son colectivos, ¿vale? Entonces, en el individual, la persona nos conectamos, como nos estamos conectando Ajá. ahora, y ella me cuenta lo que quiere, por qué me conecta, ¿no? ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Qué es lo que quiere conseguir en su vida? ¿No? Y a partir de ahí lo que hacemos es como un poco ir tirando del hilo para, como te decía, para ver, a ver, esto de dónde puede venir. Y una vez que lo tengo así un poco medio localizado, ¿no? Decir, ah, pues mira, tal vez yo creo que habría que explorar este tema, yo qué sé. Al final, básicamente, tampoco hay mucho que explorar, es la relación con el padre y la relación con la madre. Es decir, al final todo es súper básico. Mientras eso no esté resuelto, Ujú. olvídate de todo lo demás, ¿no? Luego ya, si eso lo tienes resuelto, ya puedes ir a ver otras cosas, pero esa es la prioridad absoluta, ¿no? Entonces, bueno, según lo que esa persona quiera, a veces es la relación con los hijos también, ¿no? Puede ser una madre o un Ujú, padre y que viene con respecto a sus hijos, bueno, lo que ujú. sea, da igual. Vamos a ver cómo lo vamos a abordar y entonces yo ahí lo que hago, le voy a explicar a la persona cómo ella se va a hacer como una especie de autoconstelación, ¿vale? Imagínate, voy a poner un ejemplo muy sencillo, imagínate que tú vienes, me cuentas tal historia, pues tu relación con el dinero, por ejemplo, Ujú, y entonces empezamos a tirar del hilo y vemos que sí, vale, tu relación es con el dinero, pero que el origen de todo eso viene de algo que no está bien estructurado con tu madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes de trabajar directamente el dinero, vamos a ir a la raíz, en este caso va a ser, por ejemplo, tu madre, y luego ya iremos al dinero también, ¿vale? Pero vamos a ir primero al origen. Entonces, imagínate que decimos, es que hay algo ahí con tu madre que necesitas restaurar. Entonces, vamos a hacer yo te voy a guiar, te voy a explicar para que tú te hagas una autoconstelación a ti misma. Es decir, que tú vas a poner dos cojines, trabajo con dos cojines. Bueno, primero siempre se crea un espacio de protección, se invoca a los guías, a los maestros, y luego se ponen dos cojines. Uno va a ser para ti y otro va a ser para tu madre imaginaria, ¿no? Que no es ujú. imaginaria porque tú La convocas esencia de tu realmente madre, la energía. exactamente y además trabajamos como con la parte más elevada y más pura de tu madre para poder trabajar bien con ella, ¿no? Y entonces desde ahí tú le vas a expresar todo lo que necesites, todo lo que, todo lo que tengas ahí guardado, que quieras que necesites expresarle, pues lo vas a expresar. Y después, cuando ya lo hayas hecho todo, vas a cambiar y te vas a poner en el cojín de tu madre. Y eso es impresionante, porque de repente vas a, como si fuera una constelación,
Lo que pasa es que es una constelación que tú te vas a hacer a ti misma. Y entonces, primero de ti, dirigiéndote a tu madre, y luego te vas a poner en el papel de tu madre y vas a encarnar su energía y vas a sentir lo que ella siente. Y esto es impresionante, sobre todo, por ejemplo, cuando ha habido, ya sea la madre o una expareja o quien sea, cuando ha habido alguien que, por ejemplo, que no te ha tratado bien, por lo que sea, y tú te pones en su lugar y de repente vives y vivencias sus emociones, dices, wow, ¿no? O sea, no es para justificarla, pero sí que puedo comprender y sí que puedo sentir hasta mucha compasión porque ahora comprendo desde qué lugar ha actuado. Y entonces desde ahí tu madre se expresaría a través tuyo y luego tú volverías a tu lugar y recibirías esas palabras de tu madre, poniendo el ejemplo de la madre. ¿Y qué pasa? Yo al mismo tiempo estoy haciendo esa constelación desde mi casa y estoy haciendo lo mismo, estoy haciendo de ti y estoy haciendo de tu madre y yo también estoy captando y entonces luego nos juntamos, tú me cuentas cuál ha sido tu vivencia y yo te cuento cuál ha sido la mía y entonces llegamos a una comprensión muy profunda de lo que está por detrás y a veces en una constelación de estas se producen desbloqueos muy importantes, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que hago a nivel individual. Puede ser a veces eso, como te digo, a veces una sesión es potente. Bueno, o sea, una sesión siempre es potente. Quiero decir que a veces una es A veces suficiente una para... sola es suficiente. A veces con una se producen grandes desbloqueos. Y luego, por otro lado, estoy trabajando también en grupo. Y en grupo lo que estamos haciendo ahora, estamos celebrando lo que yo llamo la rueda del año, son los momentos fuertes del paso del sol y de la tierra, ¿no? Esa danza del sol, la tierra y la luna. Entonces, por ejemplo, son los solsticios, son los equinoccios, las interestaciones, un momento entre un solsticio y un equinoccio. Y ahí nos juntamos más bien en grupo y aprovechamos las energías del momento, ¿no? Por ejemplo, ahora pues dentro de poco va a ser el solsticio de verano y San Juan y lo celebraremos realmente conectando con esas energías para que nos apoyen en nuestro proceso personal. Y ahí también lo estamos haciendo online y es muy potente porque hay personas de diferentes lugares del mundo que se conectan y realmente puedes sentir la energía que se mueve, ¿no? O sea, se mueven energías reales y se transmutan cosas poderosas porque al estar todos, aunque estemos cada uno en nuestro lugar, estamos unidos energéticamente y entonces se mueve mucha energía y lo que hacemos es que tenemos una energía extra para cada uno, ¿no? Entonces, el trabajo individual es como más específico en tu historia personal y el trabajo grupal es algo como más general con mucha más energía. Entonces se pueden producir movimientos de energía más potentes porque está todo el grupo enfocado en esa dirección. Entonces, básicamente ahora mismo son los dos tipos de trabajos que estoy haciendo y hay algunas personas que están combinando los dos y entonces les está siendo muy productivo porque cuando queremos ver algo más en detalle lo hacemos a nivel personal y cuando eso que hemos visto a nivel personal vienen al grupo, lo movilizan con mucha más fuerza. Entonces, mira, me ha parecido de verdad súper interesante. Mientras me lo ibas contando, estuve en el cojín y entonces, y después con la mamá, y entonces, o sea, lo vi exactamente cómo es, me parece bien interesante. Quisiera saber cómo hacen para contactarte y qué costo tiene cualquiera de las, bien sea la colectiva o bien sea la individual. Vale, me pueden contactar o por el WhatsApp, luego pondremos el enlace, ¿verdad? Yo les O por el coloco WhatsApp. abajo, les coloco un link en el que puedan contactar directo al WhatsApp. Lo único que tienen que estar pendiente es que como estás contactando por WhatsApp, tienes que tener abierto, si lo ves desde el ordenador o desde la computadora, tienes que tener abierto el WhatsApp web. Si no, lo buscas ver desde tu móvil y por allí contactas para hablar directamente con ella al WhatsApp. Sí, y si no también puedes poner el enlace del LinkedIn y también por el LinkedIn me podrían conectar, por ejemplo, desde el ordenador, también me pueden conectar por ahí. Perfecto, Entonces, yo voy a colocar los dos de todas maneras, los voy a colocar abajo los dos. Pues estupendo, cualquier cosa ellos me pueden contactar y también según lo que la persona quiera, porque muchas veces también me adapto a lo que la persona realmente está necesitando, ¿no? O sea, porque es eso, es algo
qué es lo que, cuando a mí una persona me viene, es como, a ver, esta alma, ¿qué es lo que está necesitando? ¿Qué es lo que quiere? Y yo, en la medida de mis posibilidades, por supuesto, pues voy a intentar ofrecerle lo mejor, ¿no? Básicamente, cuando una persona a mí me viene, en el momento en que empezamos a hablar un poco más, yo ya empiezo a conectar con ella, me vienen como una imagen o una energía de, por un lado, veo a esa persona en su máxima luz, en su máximo potencial, ¿no? En su esencia. Y por otro lado, veo como todos los filtros que ha puesto a nivel de su personalidad, ¿no? Y entonces veo las dos cosas y por eso yo me enfoco en quién es ella y poniendo mi mirada en su verdadera esencia, le ayudo a que atraviese un poco toda esa maleza bueno, lo que ha ido construyendo, a que lo vaya apartando para que llegue a ese lugar que es su verdadero ser, ¿no? Entonces, básicamente el trabajo es ese. Y bueno, pues cualquier persona que quiera más información, lo mejor es que se ponga en contacto conmigo y ya vamos viendo. Ok, perfecto. Sabes que ahorita mientras hablabas, yo decía, entonces ella ha visto, o sea, en las locuras de mi mente, entonces ella ha visto el personaje y ha visto los filtros y ha podido ver la esencia también. Me quedé un Claro. poquito así como que te conoce más de lo que crees, aunque sea la primera vez que te has visto. Me dio como Sí, ese pensamiento. sí, otro punto que yo tengo es el desdramatizar también, ¿sabes? Es decir, sí, claro que veo el personaje, pero yo misma tengo un personaje, es decir, es Claro, quitarle hierro al asunto. El claro. problema es cuando el personaje te domina. Ahí sí que es un problema porque tú ya no eres libre de vivir tu vida. Pero el que tú te rías un poco de tu propio personaje está bien, ¿sabes? Porque si no, el ser demasiado serio ya es un personaje en sí mismo, ¿no? Claro, claro. Entonces, es quitarle hierro al O sea, asunto. cuando te lo Y, digo, es como que, pero ¿cuál personaje? Yo no lo conozco. Yo no sé qué parte hay un personaje y en qué parte, o sea, entonces no sé quién soy, porque qué parte soy y qué parte es personaje. O sea, yo tengo una cabeza un poquito inquieta de hacer esas preguntas. Entonces, mientras lo hablabas y decías de las dos partes, era como que, pero ¿y en qué parte está mi personaje? ¿Y en qué parte es la luz? ¿Y cuál es realmente la bueno, es súper interesante lo que planteas porque justamente estos seres nos explicaron en qué consiste el trabajo que hacen. Yo lo bauticé como la alquimia del alma, ¿no? Y entonces nos Ok. explicaban que cuando una persona les pide ayuda, porque en realidad al fin y al cabo yo soy como una intermediaria, ¿no? Ujú. Pero al final quienes realmente hacen este trabajo son básicamente ellos. Entonces cuando una persona les pide ayuda de verdad, ellos intervienen, no pueden intervenir si no, porque existe el libre albedrío, entonces no pueden intervenir. Pero si la persona les pide ayuda, justamente lo que hacen es intensificar la luz que recibe esa persona para que pueda ver con más claridad. Y lo que explican es que como si el alma y la personalidad están un poco enredadas, ¿no? Como esos ovillos de lana que se te enredaron, y lo que hacen es ayudar a desenmarañar, para que tú luego ya, una vez separado, tú te veas actuando y a veces que dices, pero yo qué hago actuando así o respondiendo de esa manera, eso no me representa. Y Ujú. empiezas a darte cuenta. Pero al principio cuando está tan enredado, es muy interesante lo que dices porque ocurre. ¿Y cuál es mi parte de mi ser y cuál es mi personalidad? Porque Claro. está todo muy, muy unido. Entonces lo que Ujú. se hace es como poder separarlo para que tú puedas después ver con claridad de dónde viene una cosa y de dónde viene otra, porque vienen de lugares muy diferentes. Y entonces después empiezas a poder reconocer uno de otro y una vez que tú puedes reconocer uno de otro, ahí puedes escoger. Antes no, porque si está todo enmarañado no puedes escoger. Entonces es Claro. muy bonito el trabajo No, de que verdad nos me parece, proponen. o sea, estoy como, yo creo que me quedo ahí como con la boca abierta y que qué cosa interesante. De verdad que me ha parecido súper bien. Mira, y te quiero hacer otra preguntita, ya que estamos cerca de terminar. Nos conocimos, nosotros conectamos a través de un curso que estamos haciendo para aprender a hacer cursos online. Entonces, bueno, me parece chévere esta parte de que están las sesiones, pero sé que por ahí también estás desarrollando un curso del cual quiero que me hables un poco, nos hables un poco a todos acerca de ese curso que estás desarrollando, así como yo estoy desarrollando el mío, ella está haciendo el suyo y quiero que nos dé un poquito más de información. Sí, pues ese curso está todavía en el horno, está ya a puntito de salir
se llama Despertarte a tu esencia. Y justamente es fusionar todo lo que soy, todas mis vivencias. Ha sido muy interesante poder unificarme justamente, pues eso, el teatro, la espiritualidad, el crecimiento personal, está todo ahí junto. Y entonces es ese proceso del personaje al ser. Y Ok. está presentado de una manera muy lúdica, porque yo misma aparezco con un personaje, entonces el personaje aparece en los vídeos y entonces es una explicación muy lúdica y muy gráfica de este proceso. Y entonces, bueno, vamos pasando por esos diferentes procesos hasta que la persona puede desidentificarse del personaje de una manera relajada y conectar con su verdadera esencia. Ay, Así que, buenísimo. bueno, lo Además mismo, cualquier persona... debe estar súper bueno porque además siendo actriz, sabes, estás haciendo, aparece tu personaje y de pronto, bueno, aunque es el personaje de tu ser, entiendo yo, pues obviamente las habilidades que tienes en la actuación pues pueden hacer que sea, como lo dices, de una manera más lúdica, de una manera más divertida. Y igual, ¿cómo más o menos cuánto tiempo dura este curso? ¿Cómo se hace? ¿Te pueden contactar por las mismas vías? ¿Cómo es? Sí, que me contacten por las mismas vías, porque aún, eso, los últimos detalles aún está en el horno, o sea, la base es esa, pero hay algunos detalles que están todavía por salir. Entonces, para cualquier cosa, que me contacten por las mismas vías y yo ya les voy informando de las diferentes actividades. Ay, ok, buenísimo. Me parece bien interesante y quizás por allí pues me anime a tu curso, porque realmente Mm. me ha quedado así como, bueno, pero un personaje y de dónde viene, yo me siento como, como que si me dijeras, pienso en mí hace 5 años y digo, sí, claro, claro que había un personaje, por supuesto que sí, pero hoy en día pues sentiría que en algún momento, yo hice Rebirthing, no sé si conoces esta terapia, terapia de renacimiento, Sí, y sí. para mí fue un punto de inflexión importante y de hecho después de eso es que fue como, lo mío es desarrollo personal y yo me tengo que ir por acá. Mm. Y obviamente allí hice, logré conectar con mi intuición, logré conectar con mi alma y conocerme y empezar este proceso de autoconocimiento profundo y entender cosas de mí, perdonarme cosas. Entonces, digamos que Mm. hoy en día me hablas de un personaje y me sucede que es como, pero es que yo quizás esté inconsciente, pero digamos, desde mi Sí. nivel de raciocinio actual, yo diría, pero es que no, si precisamente yo fui al nacimiento y me lo solté, pero ¿Sabes lo seguro que que sí lo pasa? hay, seguro Mm, que sí lo hay, mm, porque seguro que claro, entonces tus paradigmas cambiaron, tu sistema de creencias claro. cambió, pero con eso también pues se crean otras cosas que pues que construyen esta imagen. Cuanto uno más avanza en el crecimiento personal, lo que ocurre es que ese personaje se va volviendo más sutil y entonces es más difícil verlo. Pero Mm, también a veces también puede ser hasta más peligroso, porque cuando es un personaje muy burdo es muy obvio. Pero, por ejemplo, de hecho, el ego más dañino a veces puede ser el ego espiritual, ¿no? sí, Entonces, ahí entramos ya en unos niveles de sutileza sí, sí. muy, muy finos. Entonces, el personaje sigue estando ahí, pero cada vez más fino, más refinado. Sí, Entonces, sí. el que sea más fino, por un lado es positivo porque no tiene tanto peso en tu vida, pero por otro lado es más fácil que se te cuele sin que tú te des cuenta. Porque al final ese personaje siempre es el ego, y como hablas del ego espiritual, lo he visto en personas, he visto esto del ego espiritual, y siempre es como que, yo como que también, o sea, ¿me entiendes? Siempre ando como con esa Mm, reflexión conmigo, conmigo y con otros, como analizando esto del ego espiritual, porque como lo he visto manifiesto, sé que hay esa transformación del ego de que quizás al principio iba a unas cosas, pero luego cuando comienzas este camino, pues entonces, no, es que ya yo estoy en este nivel etéreo y no es mm. así, no es así, porque el camino de transformación no se acaba nunca realmente. Para llegar a conocernos en totalidad, bueno, yo creo que nunca sucede porque el cambio es lo único constante y en la medida en la que vamos cambiando, pues tenemos más de nosotros que conocer.
pues va un poco de eso, ¿no? Pero sí es como dices, quizás de pronto es que, te digo, hace 5 años lo pude identificar fácil, pues por eso, porque no era tan sutil. En cambio, ahora Mm, quizás tiene unas sutilezas, quizás también con las que me siento un poco más cómoda, entonces es más difícil ujú, verlo, porque te sientes sí. más cómodo en la forma que tiene ahora. Me ha parecido de verdad súper interesante y entretenida esta conversación. Ya debemos irnos dejando, yo les quiero recordar que les estoy dejando acá abajo en la descripción el enlace para contactar con Almudena por WhatsApp y también el link hacia su LinkedIn, donde también pueden contactar con ella. Recuerden que hace sesiones individuales y sesiones grupales y que adicional va a estar sacando un curso en el que vas a poder conocer ese personaje que tienes y poder conectar con tu alma y ir a este autoconocimiento que considero que no se acaba nunca. De verdad me ha encantado estar contigo, Almudena. ¿Cómo te has sentido? ¡Ay, Almudena! Se ha quedado como una foto. Pero bueno, nada, ya culminando entonces la conversación, ella se me ha quedado como una foto, entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo jueves en el que les traigo seguro otra entrevista bien interesante. Y fue que Almudena se quedó sin batería, por eso se quedó así, pero ya está aquí para despedirse, Almudena. Hola. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Realmente ha sido todo un placer y además pues nos conocemos mejor. Así Sí, que pues muchísimas gracias y mucho ánimo a ti también con todo tu camino porque realmente estás en ello. Así que adelante. gracias, gracias, Almudena. De verdad es importante para mí porque te admiro en lo que haces, la Ay, verdad. muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y como saben, pues el próximo jueves, como ya les dije, nos vemos en otra entrevista. No se olviden de visitar Almudena. No utiliza Instagram, por eso no les estoy dando la dirección de su cuenta de Instagram, para que la contacten entonces por WhatsApp y por LinkedIn, pero seguro por ahí la convenzo de que más adelante abra su cuenta. A ver, tengo una cuenta de Instagram, pero apenas la utilizo, entonces si me contacta por ahí es probable que no los vea. Entonces mejor por las otras vías es más seguro. Por las otras sí, por las otras son las Sí, que por son. las otras les voy a ver, sí, Ok, seguro. Bueno, seguro. Chaito, nos vemos el otro jueves. Bueno, chao, gracias.